Perfecto, perfecto, buenos días. Espero que todos se encuentren bastante bien. Soy Alejandro Valverde eh, de la empresa Ignite y me da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta charla, en esta presentación, en donde vamos a ver un poco el tema de bibliotecas, pero vamos a tratar de responder todas sus dudas mientras estemos en esta charla. Voy a presentar a dos compañeros con los que trabajo muy de la mano. El primero por parte de la empresa ICLAD, que es un aliado comercial para Ignite. Douglas, no sé si estés por aquí. Claro que sí. Buenos días a Perfecto. todos. Y segundo, a una persona que tal vez algunos de ustedes conozcan, los que han trabajado con nosotros, si en alguna charla nos han visto, también mi compañero Valentín Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Genial. Y bueno, también se encuentra con nosotros Rodolfo Hernández, que es parte importante para que estas conversaciones, para que estos conversatorios se realicen. Rodolfo Hernández, se los presento, tal vez lo han visto en otros eventos. Él es nuestro gerente de marketing y es una persona esencial para que se realicen este tipo de eventos. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Genial. Pues estamos en este conversatorio en el cual vamos a hablar sobre una herramienta muy importante, pero más allá de la herramienta, sobre las ventajas que puede tener la biblioteca al tener este tipo de softwares y cómo han evolucionado y después y durante la pandemia, cómo se ha visto esta tendencia ante eh, este tipo de herramientas. Algo muy importante que con lo que queremos empezar es que vamos a tener el chat. Tal vez ustedes no puedan hablar, pero vamos a tener el chat, lo tengo aquí en la otra pantalla. Entonces, durante esta charla, si ustedes tienen algún tipo de duda, si les gustaría preguntar algo, si no les quedó bien claro algún tema, por favor, háganoslo saber. Tal vez Douglas y Valentín, que son los que van a estar más enfocados en esta charla, no van a poder ver todas las preguntas, pero aquí Rodolfo y yo vamos a estar muy al pendiente de todas sus dudas, y lo que nos interesa mucho es su participación, ¿no? Más allá de que solamente nos escuchen, su participación es muy importante para nosotros. Entonces, bueno, voy a empezar con Douglas, que es la parte del editor, la parte del creador, sobre todo para que nos dé un poco el panorama de por qué nace este tipo de herramientas como Remote Access, cuál es el beneficio a las bibliotecas y a los bibliotecarios, y cómo ha vivido el tema del acompañamiento hacia este sector el año pasado en el inicio de la pandemia. Sí, claro, gracias Alejandro. Remote XS es un producto que nosotros en iCloud Engineering hemos desarrollado ya hace unos 6, 7 años. Nació de necesidad pues, del acceso remoto, ¿no? Los recursos, como muchos saben, pues muchas veces antes solo podrían acceder dentro de un campus o algo así, pues nace esa necesidad. Hay algunas herramientas que ya existían, que todavía existen, hay muchas herramientas en eso, pero lo importante y lo que vimos necesidad era un proxy que tiene todo, o sea, que está incluido el parte administrativo, tanto el acceso para los usuarios, que sea fácil para usar para los bibliotecarios. No queremos algo que necesitas una licenciatura en TI para poder manejarlo, ¿no? Pues ahí es donde nació Remote XS, para que todos realmente lo puedan usar. Valentín
pues sí, tiene esa licenciatura, tiene esa habilidad y conocimiento de todo ese tipo de proxies, pero va a poder mostrar cómo es fácil para usar para todos, tanto usuario y bibliotecarios. Pues básicamente ahí es donde nació la idea de RemoXS. En los últimos años hemos visto un crecimiento en tamaño mundial de la herramienta y mucho más en los últimos años. Pues con la pandemia y la falta de poder acceder a los campus, acceder a la universidad, pues el acceso remoto es aún más importante. Pues eso ha sido creciendo y creciendo y hemos estado ahí junto a la mano con los de Ignite para resolver esos problemas que tienen en una manera fácil, rápido y que todos pueden entender. Valentín, tú como bibliotecario, más allá de ser un experto en la implementación de Remote XS, tú como bibliotecario, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de softwares ante no solamente la biblioteca, sino también los usuarios? Bien, bueno, como bibliotecario, uno siempre persigue que los usuarios finales puedan aprovechar todos los recursos y servicios que las instituciones ponen a su disposición, es decir, tratan de maximizar la inversión para que realmente represente un valor para la institución. Y en este sentido, bueno, muchas veces las propias bibliotecas tienen limitaciones para que esto suceda. ¿No? ¿Por qué? Porque quizá necesitan el acompañamiento de un equipo de TI, quizá de pronto no tienen tanto conocimiento en la parte digital y entonces eso complica que puedan llegar como a más usuarios o bien que exploten al máximo los recursos, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, una herramienta como Remote XS, que es un proxy básicamente, es que permite que usando una sola cuenta, el usuario final pueda llegar a la información que necesita sin tener que estar peleándose por la contraseña del editor A, del editor B o del editor C, y tampoco que tenga que estar modificando sus cuentas de manera constante, ¿no? Sino que simplemente a través de un solo acceso, ellos pueden revisar toda la gama de recursos disponibles y sin duda eso es un aliciente muy importante para que ellos puedan, por un lado, aprovechar mejor los recursos, pero también, pues, para desarrollar sus actividades académicas. Un tema muy importante que acabas de tocar es el tema de los recursos. Sabemos bien que las bibliotecas en toda Latinoamérica generalmente están muy golpeadas por el tema presupuestal. Eh, Hoy en día el tema de la pandemia también ha sido un tema en cuanto a presupuestos y esto lleva a los bibliotecarios, a los directivos de biblioteca a tomar decisiones de en realidad lo que se está suscribiendo, de lo que se necesita comprar, pero ¿cómo una herramienta como Remote XS puede ayudar a la toma de decisiones no sé, de bases de datos o de contenidos para un desarrollo de colecciones eficiente en cuanto a lo que los usuarios necesitan, pero también con un retorno de inversión? Bien, una de las características que tiene este sistema Remote XS es que te permite obtener estadísticas detalladas de los diferentes recursos que tú tienes configurados en él, ¿no? Es decir, si tienes 10 bases de datos, vas a obtener la estadística de esas 10 bases de datos, pero más allá de eso, vas a poder identificar exactamente hacia dónde se está moviendo, digamos, la carga de consultas de parte de tu comunidad, ¿no? Porque no solamente vas a poder saber, bueno, tengo 10 proveedores de contenido y tengo uno que se utiliza más que otros, sino que además de eso, vas a poder identificar quién de tu institución, qué grupo o qué segmento de usuarios son los que están aprovechando más los recursos. Y sobre todo, bueno, eso en tiempos actuales, en donde necesitamos información precisa para desarrollar correctamente las colecciones, sobre todo digitales, pues es indispensable, ¿no? Entonces, realmente Remote Access te da esa posibilidad de conocer a profundidad el nivel de uso de tus recursos electrónicos. Perfecto. Douglas, una pregunta que nos están haciendo es si Remote XS solamente está en Latinoamérica o dónde más, en qué otras partes del mundo se utiliza este tipo de herramientas y cómo es el funcionamiento no sé si en otro continente, en otros países. Sí, claro.
Remote XS realmente nació en la India, pues la cantidad de usuarios que tenemos en Asia es enorme, y realmente es un producto que está usando en todo el mundo. Tenemos diferentes grupos gubernamentales de toda la Asia que están usando la herramienta en Japón, en China, en la India. Tenemos muchas instituciones en África que están usando la herramienta. Tenemos muchos aquí en Latinoamérica, como estamos viendo, y hasta tenemos en Estados Unidos igual. Pues realmente es una herramienta mundial que creo que, Alejandro, podemos pues, lanzar un poco un teaser, pues la serie que estamos por lanzar, hablando de eso, de testimonio de algunas instituciones mundiales. Eso viene pronto junto con Ignite, que va a hablar pues otras instituciones en cómo les han funcionado Remote XS desde su punto de vista, que puede ser tal vez un poco diferente de nuestra realidad aquí en América Latina, pero también le están funcionando. Douglas, sabemos que Remote XS tiene muchas, muchas virtudes o muchas herramientas que pueden ayudarle a una biblioteca o a los bibliotecarios, pero tú como parte del equipo de ICLAD, ¿cuál consideras que sea el punto más fuerte de Remote XS? Y si consideras que este punto se replica en todos los países en donde se encuentra la herramienta, o en diferentes partes otro módulo es más importante que otros, lo utilizan igual que en Latinoamérica, es diferente, no sé. Sí, yo creo que son tres cosas que realmente enfoco. Uno tiene que mucho ver que comentó Valentín y lo que empecé a decir en el principio, ¿no? La idea de que Remote XS es muy fácil para usar tanto para usuarios y administrativo, ¿no? Eso, los administrativos no estamos peleando con constanzas ni cosas así. Los usuarios, como dijo Valentín, con un solo usuario entran a varias diferentes bases de datos, quitamos esos obstáculos. Y también, justo lo que estaba diciendo Valentín, la habilidad que tiene Remote XS de tener reportes tan específicos permite una mejor toma de decisiones, ¿no? Lo que quería desarrollar un poco con lo que estaba diciendo Valentín es que tal vez con las 10 bases de datos que uno tiene, hay uno que tiene mucho uso y hay otro que tiene poco uso. Pero porque Remote XS lo divide, podemos ver si esa base tiene poco uso porque tal vez es una facultad que lo está usando, ¿no? Pues no quiere decir entonces que es una base que no se usa, solo que una facultad lo usa mucho, ¿no? Pues eso ayuda a tomar mejores decisiones, porque no podemos decir nada más porque tiene poco uso, pues ya no lo vamos a usar. Puede ser que es clave para una facultad y el Remote XS nos va a decir cuál facultad o cuál categoría lo está usando y pues podemos tomar mejores decisiones. Y yo creo que es algo realmente que se repite en todo el mundo, ¿no? Como dijo Alejandro, la idea de presupuesto, la cosa de presupuesto en todos lados está siendo apretado, está siendo difícil. Pues mejores herramientas que ayudan a tomar mejores decisiones siempre es importante. Y el Remote XS lo hace y lo hace de una manera muy específica. Perfecto. Valentín, una de las preguntas que también está, bueno, que me llegó aquí como por mensaje directo es si Remote XS es o funciona como un descubridor o es un complemento a un descubridor. ¿Y cuál sería si no lo es, cuál sería la diferencia? Bien, no, definitivamente no es un descubridor, pero sí es un complemento de un descubridor. Entendemos por descubridor, pues, estos sistemas que permiten que a través de una sola caja de búsqueda uno pueda consultar en todos los contenidos o bases de datos que uno tiene y recuperar los resultados en una sola lista. Bien, bajo ese concepto, lo que te ofrece Remote XS como adicional es que lo puedas integrar estas dos soluciones, el descubridor más la parte del sistema proxy, y que entonces sigas bajo el mismo concepto de una sola cuenta para ver todo el contenido, incluso aunque utilices un descubridor como punto de acceso a la información. Genial. Valentín, sé que tienes algo que compartirnos, que es breve también como para visualizar esta charla. Entonces, si quieren, en lo que Valentín nos presenta
pequeño segmento, pueden tener sus dudas en el chat para que al terminar empecemos también a responderlas. De acuerdo, Alejandro. Es breve, en realidad. Solo son como algunas preguntas muy puntuales sobre lo que regularmente se hacen las personas o los bibliotecarios en relación a los recursos electrónicos. Entonces, bueno, voy a compartir brevemente mi pantalla. Y listo. Okay. Espero que ahí la puedan ver. Es correcto, ¿cierto? Ahí ya la puedes ver tú, por ejemplo, Alejandro. Ya, listo. Genial. Bien, una de las cosas que seguramente le sucede a los que trabajan en estas cuestiones es el dilema de saber exactamente cómo enfrentar la adquisición de los recursos electrónicos. Un poco de lo que tú conversabas al inicio es esta parte de desarrollo de colecciones no es tan sencilla cuando hablamos de recursos electrónicos. Y es que las instituciones tienen un tema que enfrentar en relación con los recursos electrónicos. Puntualmente, ellos tienen que hacer que las necesidades de la información de sus usuarios se satisfagan de la mejor manera posible, ¿no? Y para ello, tienen que discurrir entre dos dilemas, es decir, entre la cobertura y la accesibilidad, ¿no? Regularmente, las bibliotecas trabajan por tener la mayor cantidad de libros o documentos relacionados con las temáticas que le interesan a sus usuarios, pero al mismo tiempo tienen que facilitar que estos sean accesibles y recuperables desde distintos medios, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los catálogos de las bibliotecas que permiten que podamos identificar dónde hay un libro con ciertas temáticas, pero más allá de eso, pues obviamente hay que eliminar todas aquellas barreras que impiden que un usuario pueda llegar a la información que necesita, ¿no? En ese punto medio es justamente donde el acervo adquiere su relevancia y donde realmente se logra el éxito de una biblioteca, ¿no? Bien, unas de las preguntas que hemos recopilado a lo largo del tiempo trabajando con las instituciones tienen que ver con justamente la selección de los recursos electrónicos, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, si es el caso de ustedes y nos lo podrían compartir, creo que ayudaría muchísimo a retroalimentar esta charla. Y tiene que ver con si realmente, por ejemplo, ustedes invierten una cantidad de dinero, quizá no sea tan elevada, pero finalmente cualquier inversión de presupuesto, pues obviamente implica erogar en beneficio de una comunidad. Pero si esto que ustedes invierten realmente está teniendo un nivel de uso adecuado en relación al costo-beneficio que puede tener la inversión, ¿no? La otra pregunta tiene que ver si, por ejemplo, ustedes actualmente saben cómo distinguir cuando un recurso es rentable, ¿no? Esto que nos platicaba Douglas, de, por ejemplo, cuando se utiliza un recurso solamente en un grupo, en una facultad o en una categoría de estudiantes o de profesores, bueno, ustedes actualmente tienen esa posibilidad de hacerlo. ¿Saben cómo identificar si es rentable o no este recurso? Una tercera pregunta tiene que ver si el usuario encuentra barreras para llegar a la información. Igual esto que conversábamos de tener que procesar diferentes cuentas para poder consultar una base de datos. O bien, si el diseño de los servicios digitales es lo suficientemente amigable y claro para que cualquier persona lo pueda entender, incluso sin ninguna necesidad de entrenamiento o capacitación. También, bueno, si su biblioteca depende de un equipo de tecnologías de la información para organizar y dar soporte a la parte digital. Es decir, si realmente ustedes dependen completamente de un equipo de tecnologías de la información y si es el caso, bueno, ¿qué tanto ha sido productiva esta relación en términos de que, bueno, no sea conflictiva o no genere una cuestión de desidia a la hora de trabajar o solicitar algún ajuste dentro de un portal, ¿no? De igual manera, bueno, una pregunta que regularmente nos hacen tiene que ver sobre el nivel de uso de los contenidos de ciencia abierta. Es decir, entendemos que las instituciones pues, suscriben contenido de paga, pero también está muy en boga
el contenido de ciencia abierta, que realmente está disponible para quien quiera consultarlo, pero que muchas veces ignoramos cuánto se consulta dentro de nuestra propia institución. En la experiencia con algunos clientes ha resultado muy refrescante identificar que muchos de sus usuarios acceden a contenido de ciencia abierta y lo pueden medir, ¿no? Pero eso es algo que también en realidad muchas otras instituciones desconocen. Y finalmente, bueno, ¿en qué medida la biblioteca logra satisfacer las necesidades a partir del desarrollo de colecciones y servicios digitales, ¿no? Al día de hoy seguimos en un proceso de trabajo a distancia o de educación a distancia en muchas de las instituciones y es algo que no va a resolverse en el corto plazo, ¿no? Entonces, las bibliotecas, muchas han tenido que migrar hacia la parte digital, pero al mismo tiempo es algo que ya no va a cambiar aún cuando podamos superar esta situación sanitaria, porque de alguna manera el mundo cambió en relación a lo que hemos vivido y las tecnologías de información junto con la información digital están empujando más fuerte y las bibliotecas no son ajenas a ese punto, ¿no? Bien, estas son algunas de las reflexiones que yo quería compartirles, que hemos recuperado con algunas instituciones con las que hemos trabajado y que seguramente a ustedes les están sucediendo o que por lo menos se han preguntado en determinado momento, ¿no? Bien. Listo. Vale, a ver, aquí tengo una pregunta de Daisy Milena, que es, ¿si se debe tener descubridor o solo Remote Access? Y no sé si podríamos ver algún tipo de ejemplo para ver cómo funciona. Claro que sí. Bien, depende mucho de la cantidad de recursos de información que tú tengas disponibles. Nosotros, como empresa, trabajamos con instituciones que tienen una gran cantidad de bases de datos, por ejemplo, y hay otras que tienen una cantidad limitada de 4, 5, 6, ¿no? Eso te puede dar la pauta para identificar si necesitas realmente un descubridor o no. Y también, bueno, las habilidades que puedan tener tus usuarios, ¿no? En la medida en que, si, por ejemplo, trabajas con un grupo de expertos para dar como capacitación a los usuarios, quizá puedas lograr que ellos entiendan cómo funciona cada una de las plataformas. Si no es el caso y tienes la posibilidad de hacerlo, bueno, un descubridor te facilita mucho la labor de capacitar a los usuarios, porque en realidad tú solamente les indicas cómo accesar al sistema de descubrimiento, cómo buscar algo que necesitan, cómo descargarlo y te olvidas del asunto, ¿no? El resto lo hace la plataforma. Entonces, digamos que si bien no es necesario, es un complemento adicional que puede ser muy útil dependiendo de las circunstancias en las que trabajes, ¿no? Y sí, claro, podemos ver un ejemplo. Déjenme compartir nuevamente mi pantalla. Listo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un caso muy puntual de, de, de un consorcio con el que trabajamos en República Dominicana, ¿no? Que bueno, nosotros en realidad solamente ayudamos a entender cómo funciona y aquí tenemos un sistema de descubrimiento donde el estudiante viene, busca la información que necesita, por ejemplo, y en ese momento Remote Access le pide que ingrese su sesión, es decir, que coloque sus credenciales de acceso y automáticamente continúa su proceso hacia la recuperación de información, ¿no? Entonces, él ya está dentro del sistema de descubrimiento. Como ya inició su sesión, pues él puede descargar el contenido que le interese a texto completo y sin tener que hacer ninguna otra tarea, ¿no? Y entonces, él se puede quedar aquí, el usuario se puede quedar ya en el sistema de descubrimiento, descargar el contenido que necesite e incluso guardarlo en una propia cuenta personalizada, ¿no? Por ejemplo, si tiene un libro electrónico y necesita crear una cuenta, él se puede crear en la cuenta y descargar el libro de manera completa. ¿No? Realmente el flujo de trabajo entre Remote XS
y un sistema de descubrimiento es muy transparente, es muy sencillo de entender y para el usuario final pues es muy sencillo de adoptar. Perfecto. Tengo aquí un comentario de Indira Valdés, que es, bueno, creo que es referente a lo que dices, que es el uso de muchas contraseñas causa estrés al usuario. Es muy cierto. Y muchas veces es causa para no usar los recursos, porque no recuerdan sus contraseñas. Que es un poco lo que estabas hablando, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que uno mismo como persona trata siempre de poner quizá como mala práctica la misma contraseña para todo, pero a veces no se puede, ¿no? Y con las diferentes bases de datos llega a suceder de esa manera. A veces te piden que pongas 8 caracteres o símbolos especiales, a veces es una contraseña libre, y eso hace que uno realmente pierda el interés cuando tiene que restablecer su contraseña y estar batallando, ¿no? Remote Access te da esa facilidad, sin duda, y como ya lo vimos en el ejemplo, de integrar todo con una sola contraseña. Y eso, bueno, para el usuario final es maravilloso. Perfecto. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta. Me gustaría que empezara Douglas por esta parte y luego Valentín, que es, ¿cuál es la diferencia de Remote Access con EZProxy de OCLC? Claro, claro. Es una buena comparación, es muy buena pregunta. Si hablamos en términos básicos, pues sí hay relevancia entre los dos. Los dos son proxies, los dos funcionan para acceder de forma remota a los recursos suscritos. La gran diferencia que vamos a ver es con EZProxy, como muchos ya lo conocen, entonces, es necesario tener otra herramienta para poder entender lo que está pasando, los logs, ¿no? Tenemos que contratar o crear, en otros casos que han creado, algo para entender esas estadísticas. RemoteXSI no, ya viene incluido. Y justo por eso pusimos el nombre de Proxy 360, porque RemoteXSI es un proxy que cumple, que cubre todas las necesidades, ¿no? Pues en un solo producto vamos a tener esas estadísticas y es mucho más sencillo en esa forma. Valentín seguro nos puede compartir un poco más de ejemplos de algo un poco más técnico, pero en términos muy sencillos es así. RemoteXSI viene con todo, no hay que contratar otra herramienta, no hay que hacer otra búsqueda de, ok, si contrato este proxy, ¿qué más voy a contratar? ¿No? RemoteXSI, ya está. Claro, y adicional a lo que comenta Douglas, bueno, Remote XS, a diferencia de ZProxy, tiene algunas otras ventajas que no tiene. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para mostrarles un par de ejemplos de esto que les comento, ¿no? Una de las cosas que tiene Remote XS por defecto es el nivel de personalización que puede tener para la plataforma de inicio de sesión. Lo que ustedes aquí ven es la pantalla de inicio de sesión que no se compara a la que puede tener ZProxy, donde pues está muy limitada el diseño que se puede aplicar. Lo otro que también tiene Remote XS y que no tiene ZProxy es un pequeño portal incorporado. Es decir, si por ejemplo la institución no tiene un portal de biblioteca digital o de pronto depende completamente de un equipo de TI, Remote XS le soluciona el asunto proveyéndole un portal como este que ven aquí, donde tenemos las diferentes listas de las bases de datos, pero también herramientas adicionales, como por ejemplo tener boletines de novedades, de pronto tener tutoriales para ver los contenidos, tener un perfil personalizado del usuario, enlaces a redes sociales, y desde luego, pues también incorporar incluso la caja de búsqueda del catálogo, ¿no? Eso se puede hacer también acá, dentro del propio portal que viene incorporado en la herramienta, ¿no? Y lo que decía Douglas sobre las estadísticas es algo que podemos ver acá. Tenemos módulos de los reportes que ya vienen incorporados en el sistema y que sin duda hacen una diferencia total con ese ZProxy, ¿no? Aquí ustedes ya no tienen que suscribir nada adicional para obtener las estadísticas de uso de los recursos electrónicos. Perfecto. Hay una duda de Michela del CIF, que bueno, que es si Remotex es un descubridor que hace la búsqueda en las diferentes bases de datos disponibles en la biblioteca, incluyendo el catálogo electrónico.
No, no como tal. En realidad, uno tiene que ir a buscar dentro de cada una de las bases de datos. Como decíamos, complementa la parte si tiene un descubridor como EDS o como algún otro como Primo, se puede integrar RemoteXS, pero no es un sustituto de la búsqueda individual en cada una de las plataformas. Lo único que hace es que facilita el proceso de ingreso al sistema, a la plataforma, a la base de datos y que uno pueda descargar el contenido de manera directa. Que incluso en los consorcios a nivel Latinoamérica, Douglas, no sé si consorcios en en otros continentes, siempre se pide una propuesta de Remote Access junto con un descubridor, ¿no? Justamente porque, bueno, el descubridor tiene que funcionar con un sistema proxy y Remote Access es la herramienta que generalmente da soporte a los descubridores y que aparte da estadísticas de uso, ¿no? No sé si que nos puedas comentar un poco de esto en tu experiencia, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Sí, así es, exactamente. Hemos tenido muy buenas relaciones con los diferentes editoriales que tienen descubridores. am, y es justo como dice, muchas veces, pues, a contratar un descubridor, pues necesita un proxy. Los diferentes partners que tenemos en todo el mundo, pues, lo pueden poner en un paquete. Y eso ha permitido que hemos trabajado muy a la mano con los editoriales, permitiendo que RMXS lo integra de una manera muy sencilla y una manera que funciona siempre. Pues con esa experiencia en todos lados, pues ha mejorado el producto bastante. Ok, solamente para resumir un poco lo que ha dicho Valentín y Douglas, es que Remote Access no es un descubridor, pero sí es una herramienta que ayuda a los descubridores, o sea, ayudan mutuamente, ¿no? Son herramientas complementarias. Un descubridor necesita forzosamente un sistema proxy. Remote Access, obviamente, las ventajas entre el single sign-on, entre las estadísticas de uso, va a funcionar muchísimo mejor si se enlaza, como lo vimos en el ejemplo, con un descubridor, ¿no? Douglas, tengo una pregunta para ti, también para Valentín. Bueno, no sé si sepan, pero MyLove y Remote Access pertenecen al mismo editor o al mismo desarrollador. Douglas, que está aquí, nos puede decir. Pero hay una pregunta específica de Nadia Evelyn Granada que dice, ¿cuál es la diferencia entre MyLove y Remote Access? Sí, claro. Sí, exactamente como dice. Ambos productos son desarrollados por nosotros, ICLA Engineering. MyLoft es el producto que hemos sacado ya hace como 2 años y va enfocado un poco más hacia el usuario, con una aplicación celular y el portal web. Y da unos accesos diferentes a los usuarios para que lo tengan en el celular y todo eso y enfocado allí, pero ambos funcionan como proxy. No quiero disminuir RemoteXS o algo así, pero RemoteXS está pensado en un proxy, es su función, es lo que hace, genera las estadísticas, da reportes de estadísticas y es para lo que sirve. MyLoft está pensado un poco más hacia allá, hacia el usuario, permitiendo el acceso en el celular, pero también tiene el acceso en el web. Que tiene que ver cómo lo quieres visualizar, ¿no? Dependiendo en la biblioteca donde estés, los usuarios, si lo quieres a través de directo de tu biblioteca o directo en un portal de una app para que puedan consultarlo, ¿no? Que esa sería un poco la diferencia en cómo lo pueden consultar. Sí. Perfecto. A ver, aquí hay varias dudas, Valentín, sobre entonces qué termina siendo Remote XS, ¿no? Tiene aquí por una parte si solamente es un generador de estadísticas o si solamente es un proxy. ¿Cómo podrías definir Remote Access para que estuviera muchísimo más claro? Bien, podemos ver a Remote Access desde dos perspectivas. Desde la del usuario final, para él es un sistema de acceso remoto que permite que pueda ver las diferentes bases de datos, principalmente de suscripción, utilizando una sola cuenta. Es decir, y él llega al portal de la biblioteca, selecciona la base que desea consultar
y sin importar si está en la universidad, si está en su casa, si está en el parque, si está en el aeropuerto, mientras tenga conexión a Internet, él va a poder ver las bases de datos. Entonces, para ellos es el sistema de acceso remoto donde puede consultar todas las bases con una sola cuenta, ¿no? Para el administrador es eso, pero también es el sistema que le permite recuperar las estadísticas de uso de estas bases de datos, ¿no? Y entonces tenemos esta dualidad de la herramienta, ¿no? El sistema proxy que conocemos tradicionalmente, más el sistema que gestiona las estadísticas de los recursos electrónicos. Perfecto. Mayra Martínez tiene una pregunta. Dice, ahora la mayoría de bases de datos requiere acceso seguro y es necesario tener un certificado de seguridad para el proxy. ¿Con Remote Access ya está incluido este certificado o se adquiere aparte? Bien, esa es una de las diferencias sustanciales con EZProxy. Con EZProxy uno tiene que comprar el certificado de seguridad, que muchas veces ese certificado no es nada económico, puede llegar a alrededor de los 100, 200, $300. Y con Remote Access en realidad ya viene incluido. Es decir, que ustedes no tienen que gastar adicional para incorporar el certificado, ya viene incluido. Y también la configuración para que se acceda de modo seguro a las bases de datos también ya se realiza para que funcione correctamente. Perfecto. Aquí tenemos a Ana María Quesada. Ana María, no sé si bueno, nos dice Ana María que ellos implementaron Remote Access a principios de 2020. Universidad San Sebastián, Chile. No sé, Ana María, si te podríamos abrir el micrófono para que nos cuentes un poquito de tu experiencia. No sé si tengas problemas. Douglas, ¿crees que podamos? No creo que en el webinar no está permitido. Estoy... sí puedo. Ana María Quesada. Bueno, Ahí si no está. tienes problemas, Ana María, de que nos puedas compartir un poco de tu experiencia. ¿Aló? Hola, ¿qué tal, Ana María? Hola, hola. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Sí, bueno, yo quería compartir la experiencia que tenemos como la Universidad San Sebastián acá en Chile. Como les comentaba, nosotros implementamos Remotex a principios del año 2020 y coincidió con el tema de la pandemia, así que fue como en marzo del 2020. Teníamos prácticamente la configuración 100% realizada y los estudiantes al iniciar su año académico pudieron ingresar a todos los recursos de biblioteca a través de una clave única, que eso era el gran problema que teníamos en ese momento, porque todos los accesos a las bases de datos tenían su clave en forma particular o tenían que estar acá en la sede para poder ingresar a esos recursos. Y gracias a esta implementación, con la clave única que ellos tienen como universidad, pueden ingresar a todos los recursos de la biblioteca. Así que fue algo coincidente, muy satisfactorio como biblioteca y como universidad para tanto los estudiantes, alumnos y docentes, que hasta el día de hoy tienen sus clases online. Ahora se está implementando el modo híbrido, pero todo el tema de la biblioteca virtual tuvo un avance muy importante y muy satisfactorio para toda la institución. Perfecto. O sea que ustedes, digamos, lo implementaron antes de que cayera la pandemia, ¿no? Ya Sí, era estaban un preparados. proyecto que teníamos desde el 2019 en conversaciones y lo teníamos programado coincidentemente para el año 2020, marzo, para empezar el año académico con esta innovación para la biblioteca y coincidió, así que fue doblemente satisfactorio, digamos, la implementación y el tiempo, que no tuvimos retraso y todo funcionó muy bien. Oye, Ana María, una pregunta que se me hace interesante destacar. Ustedes, obviamente, si le preguntamos a alguien que lo haya implementado durante la pandemia, seguramente la respuesta va a ser que necesitaban un acceso proxy, que necesitaban ciertas cosas por el tema de la educación híbrida, pero se me hace muy interesante que tú lo tenías como un proyecto desde el 2019. ¿Cuáles fueron estas
estas cuestiones que te llevaron a pensar en una herramienta como Remote Access? ¿Qué es lo que Más que, necesitaban solucionar más bien? más que nada el tema de las claves, que eso complicaba mucho tanto a los proveedores algunos proveedores tenían un sistema de que tenían que darnos una clave por usuario, otros daban una clave para acceso a sus recursos que era semestral, anual, era una clave genérica. Entonces nosotros nos complicaba porque cada cierto tiempo teníamos que estar renovando esta clave en conjunto con el proveedor para que no se clonara, digamos, y no tuviera un acceso masivo. Y a la vez eso nos complicaba en el tema estadístico, ¿ya? Porque al tener nosotros estadísticas del uso de las plataformas para poder evaluarlas para una renovación anual, teníamos que hablar proveedor por proveedor y hacer todo un análisis bien grande del uso que tenían los recursos electrónicos. Entonces, necesitamos algo que nos simplificara un poco todo este tema y Romotex nos ayuda en eso, ya que el usuario con una clave única o sea, que tiene acceso a su tema académico, aparte, esa misma clave la usa para el tema del acceso a los recursos electrónicos. Y aparte nosotros como biblioteca nos ayuda a ver en una forma estadística, digamos, cuál es el uso que se le está dando a nuestros recursos electrónicos y también poder ir más allá y poder ver cuáles son los estudiantes que están accediendo a los recursos, de qué carreras son, de qué sedes son, ¿ya? Y poder hilar cada vez más fino, digamos, el, el uso que se le está dando y quién se lo está dando a los recursos académicos. Perfecto. Oye, Ana, por último, tengo una pregunta de Edgar Vega, que nos dice si utilizas Remote Access también para la valoración de recursos de acceso abierto. De acceso abierto, no, hasta el momento no lo estamos como, o sea, lo podemos ver, pero no lo estamos valorando mucho. Ya estamos viendo, siempre nos enfocamos en las herramientas que tenemos contratadas, ya para posibles renovaciones. Sobre todo por temas de presupuesto, me imagino, ¿no? Para ver dónde, Claro, qué adquirir, qué dejar de adquirir, o por el qué, tema de las renovaciones, pero en claro, caso de, tenemos herramientas que las tenemos ligadas con Remotex de acceso abierto y igual es interesante evaluarlas, ¿eh? perfecto. Igual las tenemos Pues, codificadas. sí, claro, claro. Ahí es justamente lo que nos decía Valentín, que no solamente Mm. podría servir para hacer una evaluación de desarrollo de colecciones de lo que tenemos en forma de paga, sino que también de acceso abierto y muy específicamente de lo que están buscando nuestros usuarios, ¿no? Así es. Perfecto, Ana María, pues muchísimas gracias por esta intervención que fue muy, muy espontánea. Te agradecemos mucho esta intervención y muchísimas gracias por tomar el micrófono. Muchas gracias, gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Perfecto, pues estas son las ventajas, la forma en que Remote XS puede contribuir al sistema de bibliotecas, a los bibliotecarios y a los usuarios, que eso es muy importante. En realidad, esta charla se llama Remote XS, Bibliotecas 360 grados, porque es una herramienta que no solamente va a acompañar a un sector, que pueden ser los bibliotecarios para el tema de estadísticas de uso, sino que también va a acompañar a los usuarios, va a dar soporte. Cada uno de ustedes tendrá una necesidad que cubrir, como puede ser muchas contraseñas, que no tengan un sistema proxy, querer tener estadísticas confiables. Y justamente aquí es donde entra el tema de Biblioteca 360. Antes de pasar a las conclusiones con Douglas y con Valentín, aquí veo varias preguntas que si tiene costo, si tiene precio. Sí, bueno, Remote Access es una herramienta que tiene un costo, generalmente son suscripciones anuales. Dependiendo de la zona geográfica en donde se encuentren, tendrán alguno de nuestros compañeros que los podrá guiar a lo que necesitan. Yo estoy encargado en la parte de México y el Caribe.
Tatiana Mosquera está en la parte de Centroamérica, Colombia, y Janet Chaucón, que está en la parte del sur de Latinoamérica. Entonces, de todos modos, pueden mandarnos un correo. No sé, Rodolfo, si nos puedes poner ahí un correo de contacto. De todos modos, aquí lo vamos a dejar ahora. Tanto de Centroamérica como de Sudamérica y como de México y el Caribe. No sé si hasta ahorita tengan los participantes alguna otra pregunta, alguna duda que quede. Digo, aquí veo varias respecto al tema de los costos, pero si tienen alguna duda, lo podemos resolver. Douglas, finalmente, conclusiones sobre Remote Access y cómo... ¿se podría dar una prueba de la herramienta? Bueno, aquí, Valentín, creo que podemos tener acercamientos, ¿no? Con un demo. Sí, podemos habilitarles una cuenta demo general para un demo básico, donde estamos como montados diferentes recursos de prueba. Y la otra es que, bueno, ya cuando se trata de una institución en la que hay como una prospección un poquito más avanzada, se pueden habilitar también un demo ya enfocado a la institución propiamente, ¿no? Perfecto. Douglas, aquí hay una pregunta interesante que creo que no la tocamos. Gracias, Indira. ¿Hay limitaciones con alguna casa editorial? Creo que Valentín me puede ayudar un poco con esa pregunta también, pero básicamente no. O sea, la forma que autentica Remote XS es a través de IP o también usando usuario contraseña, cuando es un usuario contraseña como institucional. Pues ahí en la mayoría de casos hemos podido integrar y conectar cualquier de las bases, aunque sean bases muy específicas o regionales. Remote XS lo ha podido conectar. Pues realmente en la mayoría de casos no hay un limitación, y Remote XS pues respeta los acuerdos que tienen con cada editorial, con la institución. Valentín, sí, eso. Sí, exactamente. Realmente son muy pocos los que pueden haber. Y bueno, una de las cosas también que le da como un adicional, un plus adicional a la herramienta es que, dado que nosotros trabajamos con el equipo de desarrollo, cuando a veces hay alguna plataforma que no se puede configurar de manera natural, o que por ejemplo incluso en ZTAP Proxy no se puede configurar, acá el ingeniero de desarrollo hace como el trabajo de estudiar exactamente la mejor configuración, y en el 90% de los casos él puede resolver incluso ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues realmente eso expande que sean muy escasas las editoriales con las que no podamos trabajar. Al día de hoy no hemos encontrado alguna. Seguramente la debe de haber porque hay plataformas que tienen configuraciones muy sofisticadas, pero bueno, son las menos, ¿no? Perfecto. El tema del demo creo que lo podemos manejar, ¿verdad, Vale? Sí, claro, podemos abrirlo, podemos trabajar ahí con Rodolfo para hacerles llegar la información del demo. Sí, si ustedes desean un demo, en el chat está la información de marketing@igniteonline.la. Ahí nos pueden hacer llegar de qué parte de la TAM son, la universidad, si desean demos, si quieren contactarse directamente con su asesor comercial. Algo muy importante respecto a los costos es que es una herramienta que no se le acerca, Douglas, no se le acerca ni siquiera a una base de datos más barata, ¿no? Son costos muy accesibles para las instituciones y con una retribución muy grande, ¿no? Como nos decía Ana María en el tema de saber qué es lo que van a renovar, por qué renovarlo, por qué no. Creo que la retribución puede ser muy grande, ¿no? Sí, Perfecto. exacto. Sí, no acerca ese precio, y si están gastando tantos recursos, pues vale la pena poder acceder a esos recursos, ¿no? Es una solución bastante económica en ese sentido, y va a permitir realmente que aprovechen de ese presupuesto y los gastos en recursos. Perfecto. Pues, Valentín, pasamos con tus conclusiones y después pasamos con las conclusiones de Douglas respecto a esta charla. Gracias, Alejandro. Bien, en mi experiencia, o sea, trabajando como bibliotecario, pero también en el lado de la industria de la información,
he tenido la oportunidad de colaborar con instituciones de Latinoamérica de diferentes países y una de las constantes preocupaciones justamente es esta, ¿no? De que no pueden llegar a todos los usuarios por todas estas trabas de las que ya hemos platicado, ¿no? A mí me sorprende que, por ejemplo, dado que es un problema que impacta a todas, al día de hoy todavía muchas instituciones no cuentan con un sistema de este tipo para proveer el acceso remoto a los usuarios, ¿no? Y dado que, por ejemplo, ahora que platicábamos de que el precio realmente es muy bajo en comparación con una suscripción, pues creo que debería ser como una oportunidad para que, aprovechando quizá el contexto de la pandemia, pues pudieran experimentar con ese tipo de soluciones, porque lo que también es cierto es que una vez que una institución la adopta una herramienta de esta, llámese ZProxy, Remote Access, MyLove, difícilmente vuelve hacia atrás para dejar de suscribirle. Es decir, ya una vez que lo implementan, los usuarios se acostumbran y ellos no piden otra cosa más que no sea lo que ya conocen que funciona y por ende, bueno, los beneficios al mediano plazo son mucho más grandes que no tener la herramienta, ¿no? Entonces, la invitación sería eso, a que quienes no lo tengan y estén en posibilidad de hacerlos, intenten implementar ese tipo de soluciones en su institución, porque los beneficios que les van a traer pues pueden ser mucho más significativos. Douglas, tus conclusiones y tal vez algo que sería interesante, lo que viene de Remote Access como novedades. No sé si puedes dar ahí un poco de adelantos. Ya después haremos una charla sobre las novedades de Remote Access, pero qué se está planeando para Remote Access en el futuro, que es una herramienta en constante desarrollo, ¿no? Claro, exacto. Siguiendo lo que dice Valentín, es un buen momento en probar a las instituciones que no tienen una herramienta así. Es un buen momento para probar y experimentar una herramienta como un proxy, ¿no? No estamos asistiendo de manera presencial a las universidades, pues el acceso remoto es necesario. Pero lo bueno de esas herramientas, tanto como RemoXS y MyLab, todo eso, es que fueron creados antes de la pandemia, porque es una necesidad que siempre existe. Pues aunque la pandemia y volvemos a la normalidad o cómo va a ser, una herramienta de ese tipo va a tener utilidad. Los estudiantes no viven en el campus, ¿no? Pues en algún momento tienen que tener acceso remoto a los recursos, ¿no? Pues una herramienta como Remote va a permitir eso, va a permitir que no hay tantos obstáculos para ingresar y así pues van a aprovechar aún más de los recursos y ese presupuesto que gastan en recursos electrónicos. Pues si contactan por favor a Ignite y lo ponen en contacto con su asesor comercial, pueden abrir un demo, pueden hablar un poco más en detalle con diferentes funciones de RemoXS y mostrar eso. Sobre lo que viene para RemoXS, sí, podemos hablar un poco. Estamos trabajando en ese momento en una manera de avanzar y poner un poco más aún detallado los reportes, hacerlos un poco más bonito para que se visualicen de una forma muy, muy fácil para entender. Creo que en un par de semanas con Valentín justo vamos a platicar con eso con los clientes actuales, algunos desarrollos que tenemos por ejemplo, con EBSCO, que vamos a poder ubicar por diferente base de datos, porque sabemos que EBSCO tiene una gran cantidad y a veces es difícil entender realmente en dónde están accediendo. Pues estamos por allí. Y algunas de esas de formas de autenticar, que como dice Valentín, los editoriales pueden ser especiales a veces, pero con RemoteXS hemos podido autenticar de muchas diferentes formas. Y siempre estamos en desarrollar cómo poder mejor integrar y conectar esos diferentes recursos que existen. Pues por ahí vamos con RemoteXS. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias, Douglas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ana María Quesada, también muchísimas gracias por participar. Nos pueden seguir en nuestra página. En el chat está, de todos modos, toda la información de Ignite, www.igniteonline.la. Pueden ver todo nuestro portafolio. Nos pueden seguir por redes sociales, en YouTube, en Facebook. Tenemos varios videos explicando
muchas de nuestras herramientas, conversatorios, charlas con bibliotecarios. Tenemos un podcast que pueden ver y próximamente tendremos algunos testimonios también por parte de otras universidades en África, ¿verdad? Me parece, Douglas, en África, sobre su experiencia en Remote Access. Entonces, les agradezco a todos y que pasen un feliz día. Muchísimas gracias, Valentín, Rodolfo, Douglas. Gracias, gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos, buen día.